Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cuáles son los 6 alimentos más saciantes. En el vídeo de hoy os voy a hablar de alimentos saciantes y lo primero que vamos a ver es qué quiere decir eso de saciantes, porque creo que os lo he comentado en varias ocasiones, igual cuando preparo recetas. Ojo, poner esto así que es más saciante, combinar esto con esto que es más saciante. ¿Qué quiere decir en realidad la palabra saciante? Que me deja satisfecho durante mucho tiempo. Es decir, si yo como algo y no me entra hambre hasta la siguiente comida, ese alimento o eso que he comido, que puede ser una combinación de alimentos, me resulta muy saciante, me mantiene con el hambre calmada durante muchísimo tiempo. Y hay muchísima diferencia en el efecto saciante de diferentes alimentos. Incluso, fijaros, hay muchísima diferencia en el efecto saciante de un mismo alimento dependiendo de cómo se cocine y dependiendo de cómo se combine con otros ingredientes. Bueno, dentro de esta saciedad existe un ranking, como yo creo que en casi todo, es decir, es algo medible y de hecho, bueno, pues podríamos hacer un listado de más a menos saciante de casi todos los alimentos. Yo os voy a destacar 6 alimentos de uso cotidiano, de uso habitual, que podemos elegir en nuestro favor cuando queremos, por ejemplo, evitar el picoteo. Es que yo desayuno y no aguanto hasta la comida. Igual no estás haciendo un desayuno suficientemente saciante que te permita llegar sin hambre a la siguiente comida. De esa manera, si sabemos elegir los alimentos, la forma de cocinarlos y la forma de combinarlos, evidentemente nuestra dieta, entendida como patrón alimentario habitual, nos va a resultar más saludable porque nos va a ayudar a mantener mejor ese peso saludable. Y esto es algo de lo que os hablo, ya os digo, continuamente, pero que a veces pues una cosa por aquí, un poquito por allí, mientras preparo las recetas, pues puede generar ciertas dudas. Bueno, hemos dicho un factor clave de los alimentos saciantes y es que su efecto de saciedad depende de cómo se cocine. Luego os voy a poner ejemplos y lo vais a entender fenomenal. También he dicho que depende de cómo se combine. ¿Por qué? Porque se sabe que hay nutrientes que son más saciantes que otros. Entre ellos, por ejemplo, la fibra. La fibra es uno de los ingredientes o componentes de los alimentos que resulta más saciante, sobre todo cuando esa fibra es soluble y aún más cuando conseguimos que exista almidón retrogradado en los alimentos. Bueno, ¿y eso qué es? Es, por ejemplo, lo que le ocurre a la patata cocida o al arroz cocido cuando lo enfriamos y después lo comemos o frío o recalentado, pero poquito recalentado, es decir, es mejor que lo comamos en forma de ensalada si queremos aprovechar ese efecto saciante. Imaginaros, os pongo el ejemplo con la patata, porque lo voy a utilizar después para explicaros otras cosas. Bueno, la patata, os adelanto que es el alimento más saciante que existe. Y me diréis, mentira, porque cuando me como un paquete de patatas me lo como entero y no puedo parar y al rato tengo hambre. Ahí es donde iba con lo de depende de cómo se preparen los alimentos. Las patatas fritas combinan hidrato de carbono y grasa y una alta cantidad de sal. No es para nada saciante esa combinación de nutrientes, sino al contrario. Es una combinación que despierta mis ganas de comer más. Por lo tanto, no me conviene dentro de un estilo de alimentación saludable. Si esa patata la preparo cocida, la enfrío, transformo esos hidratos de carbono en almidón retrogradado que no soy capaz de digerir, pero sí mi microbiota, que se va a poner contentísima,
¿Qué ocurre? Que disminuyo el contenido calórico de ese alimento respecto a otras elaboraciones. Y además, ¿con qué combino generalmente una ensalada de patata? Con vegetales, es decir, aumento también la cantidad de fibra. Ahí estaríamos en una combinación que nos resulta muy beneficiosa. ¿Qué pasa si yo combino esas patatas cocidas con mayonesa? Que volvemos otra vez a la combinación anterior. Exceso de grasa, exceso de sal, hidratos de carbono, palatabilidad y se despierta mi deseo de comer más cantidad. Me va a costar más servirme una ración adecuada. Ojo siempre con esas combinaciones de hidratos de carbono y grasa, sobre todo cuando además llevan un elevado contenido en sal o en azúcar, que esto pasaría en el caso de los alimentos dulces, pero no vamos a adelantarnos. El segundo alimento en esta lista de alimentos saciantes sería la avena. Los cereales dan mucha hambre. Bueno, no siempre. La avena es un cereal integral que bien combinado y bien preparado nos resulta muy saciante. Tiene un altísimo contenido en fibra soluble. No sé si os habéis fijado alguna vez que cuando calentamos unos copos de avena con un líquido, con agua, con leche o con bebida vegetal, espesan rápidamente además, y es por esa liberación de la fibra soluble, que hace como una especie de gel, que si nosotros no lo hidratamos antes, va a ocurrir también en nuestro cuerpo, es decir, tiene un gran volumen para la cantidad que estamos comiendo, y eso resulta muy saciante en nuestro cuerpo. Podemos combinarla con más cantidad, por ejemplo, de fibra insoluble, que serían, por ejemplo, unas frutas que mezclemos con esa avena y combinamos alimentos saciantes. Si además, imaginaros, yo me tomo mi tazón de avena con un poco de leche o con un yogur, que son alimentos proteicos y por lo tanto también más saciantes, como vamos a ver a continuación, ¿qué ocurre? Que después pues me apetece algo un poco más dulce, una naranja, comida, por supuesto, y no en zumo. ¿Por qué? Pues porque en este caso me estoy saltando un alimento, pero vamos al cuarto, sería la naranja. La naranja masticada es probablemente la fruta más saciante junto con la manzana, que andaría detrás, pero cerquita. Vamos al tercero, que me lo he saltado, sería el pescado azul. El pescado azul tiene un alto contenido en grasa, es un alimento proteico con proteínas de altísimo valor biológico y tanto las proteínas como las grasas tardan más tiempo en digerirse, están más tiempo circulando por nuestro sistema digestivo. Combinación perfecta, ese pescado azul con unas patatas cocidas. Tenemos una comida súper saciante que nos va a ayudar desde luego a estar durante toda la tarde. Supongo que nadie va a desayunar pescado con patatas a primera hora de la mañana, pero bueno, si es el caso nos permitirá llegar hasta la siguiente comida en perfectas condiciones, sin necesitar ese picoteo que muchas veces es muy tentador. Vamos con el siguiente alimento. En quinto lugar tendríamos el huevo. El huevo es un alimento considerado súper saciante, pero su saciedad es relativa. ¿Por qué? Porque depende de cómo se cocine, al igual que la patata. Unos huevos, 2 huevos, por ejemplo, en revuelto, 2 huevos revueltos para desayunar son muchísimo menos saciantes que 2 huevos cocidos. A la hora de masticar, de salivar, también influye en esas ganas de seguir comiendo. Y a la hora de la digestión, bueno, pues también podríamos decir que el huevo cocido tardaría un poco más en digerirse que los huevos revueltos, que ni siquiera necesito casi ni masticarlos. Los puedo, comer a toda velocidad, y entonces aquí hay una falta de regulación de la señal de saciedad. Huevos revueltos os podríais comer 4, 5, 6, los que queráis, hasta que realmente tardéis tiempo en ingerirlos y ocurre esa señal que os digo, está el estómago lleno, para de comer. En el caso de los huevos cocidos cuesta más tragarlos y por lo tanto esa sensación de saciedad
va a llegar más a tiempo, podríamos decir. Y por último, tendríamos la carne. La carne también es un alimento muy saciante, pero también dependerá del tipo de carne que estemos consumiendo. Cuanto más magra sea, menos saciante es esa carne, por la combinación de proteínas y grasa, que ya os he dicho antes, que tardamos más tiempo en digerir y por lo tanto nos sacia durante más tiempo. Y si habéis escuchado bien todo el vídeo, ya os habréis dado cuenta de que también os he dado pistas para reconocer aquellos alimentos que son los menos saciantes y que serían evidentemente aquellos que combinan una alta cantidad de hidratos de carbono de absorción rápida junto con grasa y o sal o azúcar. Ejemplos: patatas fritas y galletas. Serían, por ejemplo, dos de los alimentos menos saciantes que podríamos incluir en nuestra dieta habitual, porque son muy frecuentes. O sea, no quiero deciros ejemplos raros porque si no me diréis, yo eso no lo como nunca. Pero creo que galletas y patatas fritas todos comemos, o casi todos, en alguna ocasión. Y seguro que ya os habéis dado cuenta de que no nos sacian para nada. Si abres un paquete de patatas, te lo terminas. Si abres un paquete de galletas y no tienes cuidado, también te lo podrías terminar. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal, que no cuesta nada, ya sabéis, solo pinchar el botoncito. Y podéis seguirme también en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.